Hola, querido padre Inocencio, ¿cómo está? ¿Desde dónde Hola, nos saluda? mi querida María Eugenia. Estoy en este momento en Medjugorje. Pues padre, le damos gracias a Dios porque tenemos este momento, este espacio en el que usted pues nos va a iluminar con esta enseñanza tan preciosa, cuyo título es Con María, con la Virgen María al pie de la cruz. Padre, damos inicio a esta formación y especialmente pues para que nos pongamos en las manos del Señor y estar atentos a su palabra. Deseo Muchas la... gracias, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, un placer saludarles a todos ustedes, que estamos prácticamente en vísperas de la semana más importante, la Semana Mayor. Y es un momento muy oportuno para hablar del misterio de la cruz. Vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, que nos has invitado a orar al pie de la cruz. Te pedimos que en este momento nos ayudes con tu intercesión, tú que estuviste al pie de la cruz, para que podamos en esta conferencia ser dóciles al Espíritu Santo y a tus enseñanzas, tú que eres trono de sabiduría, a fin de que tanta gente que sufre la cruz no se sienta castigado por Dios, sino que experimente una bendición poderosa. Todo para la gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, ¿verdad? Mis queridos hermanos, hay hermanos separados, esperados todavía, que cuando se habla de la cruz, hablan de una manera muy negativa, incluso utilizan un argumento que dicen, ¿cómo ustedes van a venerar la cruz? Dice, imagínense que alguien con un cuchillo asesina a su papá o a su mamá. ¿Quién luego va con ese cuchillo a venerarlo si le mataron a su papá o a su mamá? ¿Cómo ustedes van a tener la cruz si ahí mataron a Jesucristo? Y suena como si fuera un argumento así ad hominem, ¿verdad? Y no entienden lo que dice realmente la palabra de Dios, que es sumamente importante. Y por eso queremos, empezando prácticamente las vísperas de la Semana Santa, hablar de este misterio de la cruz. Y hemos escogido el tema con la Virgen María al pie de la cruz. Importante. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, en un momento dado en que habían blasfemado contra Dios, contra Moisés, surgieron un montón de culebras, serpientes muy venenosas que mordían a la gente y moría la gente. Se arrepintieron y clamaron a Moisés y le dijeron, dile a Dios que tenga misericordia. Y así hizo Moisés. Y el Señor le dijo, haz una serpiente de bronce, ¿verdad? Colócala en un mástil, ¿verdad? Y aquel que sea mordido por una serpiente venenosa, al mirar la serpiente de bronce, por cierto, símbolo de Jesucristo, no va a morir. Eso está en la Sagrada Escritura. El evangelista San Juan nos va en el capítulo 3 de su evangelio a decir lo siguiente. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Qué bonito es esto. Era un símbolo que Jesús luego nos dirá, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Se refería a ser levantado en alto
en el Monte Calvario, en la cruz. Claro, hubo un tiempo en que el Imperio Romano declaraba la muerte de sus enemigos, nunca de un romano, clavándolos en el madero de la cruz. En este caso le pasó a Jesús. Era lo más ignominioso, lo más vergonzoso, lo más doloroso que existía. De tal manera que ser clavado en una cruz para una madre que le clavaran a su hijo, que lo hacía, repito, el Imperio Romano, era terrible. En el caso de Jesús, pues escogieron el clavarlo en un madero, en el madero de la cruz. Eso fue el viernes, que llamamos Viernes Santo, hacia las 3 de la tarde. Empezó desde las 9 de la mañana la pasión del Señor. Pero cuando muere Jesús en la cruz, cambia el significado de la cruz para los creyentes, porque Jesús en la cruz venció al pecado, venció al demonio, venció la muerte y evidentemente, más allá de lo doloroso que es la cruz, evidentemente hay algo más importante que el dolor, que es la victoria de Jesucristo. Por eso la iglesia canta que así como en un árbol, en el paraíso terrenal, venció la serpiente, Adán y Eva, ahora en otro árbol, en el árbol de la cruz, Jesucristo, nuevo Adán, y la Virgen, nueva Eva, vencen al pecado, vencen al demonio y vencen a la muerte. De tal manera que la muerte de Jesús en la cruz cambia el significado de la cruz, de ver algo tétrico, dramático, terrible, ahora ser un signo de salvación. Y tenemos que responder a la pregunta que hice inicialmente de algunos hermanos separados. A mí me gusta mucho usar un texto de la carta a los Gálatas, se lo voy a leer enseguida, el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Acuérdense que esto es palabra de Dios. Dice así en el versículo 14, en cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. O sea que San Pablo, apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que él se gloria en la cruz de Cristo. Y buscaba ahora un texto de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo nos dirá luego nuestro Señor Jesucristo. Permítame que enseguida lo busco. Voy a buscar el capítulo 16 de San Mateo. Dice Jesús, versículo 24. También lo dice en Marcos 8 y en Lucas 9. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es palabra del Señor. Desde ya quiero recordarles algo que es muy claro, muy importante. La cruz tiene tres aspectos. Uno, el dolor, el sufrimiento. En el caso de Jesús, pues fue terrible porque cargaba además todos los crímenes, los pecados, las enfermedades, los males del mundo entero. Él solo, como era Dios, tenía una fuerza para soportarlo, pero lo sufría como hombre. Entonces el sufrimiento fue una tortura terrible. Jesús cargó en la cruz todo el mal del mundo. Además estuvo, después de no dormir en la noche, después de haber sudado sangre, haber sido flagelado,
coronado de espinas, pues con el madero de la cruz, un sufrimiento tremendo, había perdido demasiado sangre, 3 horas de cruel agonía, fue un sufrimiento terrible. Aparte del madero, repito, porque llevaba a Jesús el sufrimiento del mundo. Leía una vez que me llamó mucho la atención, como cuando Jesús el Jueves Santo fue a Getsemaní y sudó sangre y decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dicen los médicos que cuando se suda sangre es un esfuerzo sobrehumano, terrible, al punto que se rompen los vasos capilares y sangran. Entonces, lo que leía era que Jesús en ese momento en Getsemaní estaba, aparte de orando, tenía que tomar una decisión si aceptaba el plan misterioso y amoroso del Padre de cargar la cruz o no lo aceptaba. Su oración es: si es posible, aparta de mí este cáliz, que significa quita de mí este sufrimiento. E inmediatamente decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que leí que me llamó la atención era que Jesús en ese momento experimentaba, sentía todo el rechazo de los seres humanos que no aman a Dios, estar en contra de Dios, los ateos, los agnósticos, los que resienten contra Dios, los que creen en dioses falsos. Entonces, sentir Jesús, por ejemplo, la blasfemia, el rechazo de su padre, amándolo él tanto, 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 pero tenía que sentir él mismo lo que sentían esos seres humanos. Y alguien quizá dijo en otro texto que Jesús sentía ahí, de alguna manera, el que los seres humanos que no aceptaban a su padre se condenaban en el infierno. No sé hasta qué punto Jesús sentiría ese dolor, pero entonces, ese sufrimiento de él fue tan grande que rechazaran a su padre, que no creyeran en él, que llegó a sudar hasta sangre por nosotros ahí en Getsemaní. Entonces, el sufrimiento es un elemento fundamental en el misterio de la cruz, pero hay 2 elementos más importantes. ¿Cuál? Jesús dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Entonces, la cruz de Cristo es la prueba más grande del amor de un Dios, del Dios que se ha hecho hombre y carga todo el sufrimiento de la humanidad. Y lo hizo por amor. De tal manera que la cruz es la señal más grande del amor que hay en el universo. Tanto amó Dios al mundo, decía ese mismo tercer capítulo de San Juan, que mandó a su Hijo, porque no quiere que nadie se pierda, para el misterio de la cruz. Cuando veamos la cruz, no pensemos sobre todo en el dolor y en el sufrimiento, que por supuesto lo tiene, no es despreciable esa meditación. Pensemos el amor tan grande que el Señor nos tiene. Jesús murió por todos, pero murió por cada uno. Le decía un alma que si solo ella hubiera existido, por ella se hubiera hecho niño y por ella hubiera muerto en una cruz. Entonces, ¿cuál es la señal fundamental del amor de Dios? El misterio de la cruz. Ya aquí vemos la parte positiva de la cruz. ¿Eh? La prueba más grande del amor. Yo le decía a Jesús ya hace tiempo, dado que tú podías haberlo redimido con una gota de sangre, con una gota de sudor, una lágrima, porque como eres Dios, hubiera tenido un valor infinito. Claro, lo derramaba como ser humano, pero al asumido la divinidad podía tener un valor infinito. Y la respuesta que el Señor me dio fue: para que nunca nadie dude de mi amor. Por eso la cruz
es el signo más grande del amor que existe en el universo. Cuando la Virgen nos invita a orar al pie de la cruz, les decía que estoy en este momento en Medjugorje, pues ayer subí al Monte Podbordo con un grupo de hermanos paraguayos, 36 personas, y hay una cruz en el Monte Podbordo, cerca de donde apareció la Virgen, muy bonita. Pero además de subir todo ese lugar, hay piedras, hay espinas, es un lugar difícil. Nos recuerda también que la vida es difícil, que en la vida hay problemas y que tenemos que subir el monte hacia donde está Jesús. Y también veía eh, ayer viernes, después de meditar el Vía Crucis, ¿verdad? En la iglesia, al salir vi el monte Krisevat y había, ya eran, para que tengan una idea más o menos, casi las 8 de la noche, estaba la cruz del Krisevat iluminada y había personas allá también con linternas, con luces de los celulares, que estaban iluminando a esa hora también desde la cruz del Krisevat en Medjugorje. Entonces, nosotros tenemos que ver ahora un tercer aspecto. Primero, el sufrimiento. Segundo, la manifestación más grande de amor. Y tercero, la victoria. Porque en la cruz Jesús, obedeciendo al Padre, cargando todo el mal desde Adán y Eva hasta el último ser humano, venció al demonio, al pecado, a la muerte. Por eso la cruz es símbolo de victoria. Aquel que en un árbol había vencido a Adán y Eva es vencido por la obediencia de Jesús en la cruz. Y por eso canta la iglesia en la próxima semana, Semana Santa: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Y por eso la señal de la cruz es la señal del cristiano. Por eso el maligno no tolera una señal de la cruz bien hecha, hecha con fe, hecha con agradecimiento y hecha con amor. Dios no manda el mal, ni tampoco los sufrimientos, ni es que anda castigando con nuestras debilidades y pecados. El que escogió el mal fueron Adán y Eva, que en lugar de escuchar la voz de Dios, escucharon la de la serpiente. Por eso la mujer da luz en medio de dolores de parto, el hombre gana el pan con el sudor de su frente, la tierra produce abrojos y espinas, pues tenemos que pasar por el misterio de la muerte, que no era el plan A de parte de Dios, porque fue el ser humano y Dios le había dicho: si cometes el fruto prohibido, te van a pasar todas estas cosas. Una de ellas es la muerte. Entonces, Dios no manda el mal, pero Dios respeta la libertad humana y respeta las leyes que Él puso. Entonces, cuando fallamos y en lugar de obedecer a Dios, de confiar en Él, de cumplir sus mandamientos, lo hacemos al contrario, evidentemente le estamos abriendo las puertas al mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la serpiente, el demonio, cuando sufrimos, nos tienta. Y nos tienta de dos o tres maneras. Una, duda del amor de Dios. Cuando tienes un sufrimiento, mira, Dios no te escucha, Dios no te quiere. Tú oraste y se murió ese ser querido. Tú oraste y hubo ese accidente. Entonces, échale las culpas a Dios. Y hay gente que se resiente con Dios, porque quieren exigirle a Dios además que haga lo que ellos quieren. Y esto es muy común. O si hay alguien que fue causa del sufrimiento, que tengamos odio y rencor a esa persona que nos causó tal dolor o tal sufrimiento. Ese es un hecho.
Y evidentemente, cuando confiamos en Dios, este es un punto muy importante, tenemos que creer, abran bien sus oídos, que Dios que nunca manda el mal, cuando lo permite, plan B, lo permite porque quiere sacar un bien más grande para nosotros. Si no, no lo permitiera. Y ese es un misterio que no lo entendemos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no lo curó? Porque oré y se llevó la abuelita. Dios tiene un plan B. Del mal saca bienes. Nuestro pueblo lo dice de esta manera, no hay mal que por bien no venga. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Ahora, considero, oigan bien, que el sufrimiento más grande o el dolor de la cruz, sobre todo, es lo que nos cuesta hacer la voluntad de Dios, lo que nos cuesta cumplir los mandamientos de la ley del Señor, lo que nos cuesta agradar a Dios en todo. Entonces, ese sufrimiento del cumplimiento del deber, de cumplir la voluntad de Dios, de los mandamientos, fundamentalmente la cruz del cristiano. Esa es la cruz. Hay una otra parte de cruz que es cuando alguien hace bullying, se burla, tiene sarcasmo, qué sé yo, de pronto nos persigue o le quieren quitar la vida matando a una persona. El sufrir por Cristo es parte de la cruz. Y esa parte Dios la permite y es maravillosa porque trae bienes de salvación eterna para mucha gente. Ahora, los otros sufrimientos, la enfermedad, la tristeza, la angustia, el miedo, qué sé yo, no los quiere Dios. Y muchas veces no son parte de la cruz. Vamos a ampliar un poquito esto. Si los ancestros nuestros vivieron en pecado, abrieron ventanas, rendijas, puertas al maligno y sufrimos hoy, no es que eso sea la cruz del Señor, fue que ellos hicieron algo indebido. Si no, no sufriéramos eso. Vamos a ser también más claros todavía. Una persona que usa mal el libre albedrío, por ejemplo, se emborracha y se emborracha y se emborracha, puede venirle una cirrosis hepática. O alguien que fuma y fuma y fuma como una chimenea y puede venirle un cáncer o un enfisema pulmonar. Y entonces pueden decir, Dios me mandó esta. No, no, déjate de cosas. Fumaste mucho, tomaba mucho alcohol, o sea, vivías de una manera disoluta, de una manera de gula. No le eches las culpas a Dios. De tal manera que muchísimos sufrimientos de la vida no existieran si el ser humano obedeciera a Dios y llevara una vida ordenada. Y esa no es la cruz de Cristo, fundamentalmente. Es lo que nos cuesta, repito, cumplir los mandamientos, hacer la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Claro, Dios es tan bueno que como somos limitados y estamos en este mundo, pues todos sufrimos de una u otra manera. Pero hay dos maneras de sufrir. Una cuando la persona se angustia, se desespera, entra en ansiedad, entra en angustia, entra en depresión, se queja de Dios. ¿Y qué logra con eso? Tener más dolor. Y la otra, decir, Señor, no entiendo por qué me pasa esto, pero tú has dicho que si permites algo es para sacar un bien más grande. Aunque no lo entienda, voy a ofrecerte el dolor y el sufrimiento que tengo, qué sé yo, por tener un hijo en la droga, porque se murió un ser querido, porque perdí el trabajo, por los sufrimientos de esta vida.
y decirle, Señor, yo sé que tú no mandas esto, pero lo estás permitiendo y lo permite porque tiene un plan. Entonces voy ahora a ofrecerte los sufrimientos que tengo y que tiene mi familia unidos a tus sufrimientos en la cruz. Y voy a alabarte y bendecirte, porque de los males sacas bienes. ¿Qué pasa? Nos viene la paz, nos viene la serenidad, nos vienen los frutos del Espíritu Santo. No vivimos en quejanza, sino en alabanza. De ahí que, en lugar de quejarnos, y es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, nosotros alabamos a Dios, confiamos en Él en cualquier prueba, Dios nos bendice ricamente. No hay mal que por bien no venga cuando en las pruebas alabamos, confiamos en Dios, nuestro Padre. Dios nunca va a permitir que seamos tentados por encima de las fuerzas que Él nos da, o que vengan sufrimientos por encima de las fuerzas también que el Señor nos da. Por eso hay que ofrecerle y hay que hacerlo con esperanza, con confianza. Las almas víctimas, cuando tienen un sufrimiento, sufren, claro, es doloroso, pero como es por amor, lo ofrecen. Y luego vencen el mal, porque alaban a Dios, lo bendicen por ese momento de cruz que se tiene en la vida. Y hay un detalle, las almas víctimas viven en alegría, viven en gozo, viven en fortaleza. Y Dios va a intervenir también para que no tengan, repito, el sufrimiento más grande que la fuerza que Él nos da. Entonces, entramos en un misterio de que hay sufrimientos que nosotros no los entendemos. Vienen porque estamos en este mundo, por herencia, por genética, por mal uso del libre albedrío, etcétera, por un montón de cosas. Pero el Señor está con nosotros y nos ama. Por eso la Virgen María, que vio morir a su padre San Joaquín, a su mamá Santana, a su esposo San José, a su hijo en la cruz, terrible. Luego lo bajaron de la cruz y lo colocaron en el regazo de la Virgen María, después de haberlo acompañado en la calle de la amargura y haber estado al pie de la cruz en el Monte Calvario. Nuestra Madre, la Virgen María, es Madre dolorosa. Y por eso ella, que nos fue dada al pie de la cruz como Madre, nos invita a orar al pie de la cruz. En Medjugorje hay 3 días a la semana, son el martes, el jueves y el sábado, que se invita a la gente a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hermosísimo. Pero el viernes, dado que la Virgen nos ha invitado al pie de la cruz, se nos invita a venerar la cruz. 1 hora se pone una cruz grande y se está venerando la cruz y se está alabando al Señor. Y es hermoso. Los viernes de Cuaresma y sobre todo el día de ayer, que fue ya el viernes antes del Domingo de Ramos, estuve, ¿verdad?, en la iglesia después de la misa. Se hace el Vía Crucis en este tiempo dentro de la iglesia. Todavía estamos en un tiempo de frío, ¿verdad? Apenas estamos empezando la primavera. Entonces, se está meditando la cruz del Señor nuestro Dios. La Biblia nos ha dicho que en nuestras casas deberíamos tener una mesita, un altarcito, donde esté la Biblia, la Sagrada Escritura, donde esté el Santo Rosario y donde esté la cruz del Señor. Y ojalá una imagen también
de la Santísima Virgen María. Una de las cosas que hago siempre cuando me despierto en la mañana es persignarme. ¿Qué diferencia hay entre santiguarse y persignarse? Santiguarse es hacer una cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Persignarse es hacer la cruz en la frente, en la boca, en el pecho y luego santiguarse. Es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siempre llevo una cruz en el pecho. Tiene toda una historia que no es el momento de compartirla con ustedes. Y no es para parecer obispo, no. Esta es una cruz que tuve en 1977, algo voy a decir siempre, donde tuvimos un choque de frente, 3 sacerdotes que íbamos a La Ceja, en Venezuela, para Ceja de Colombia, para un retiro con 600 sacerdotes. Uno murió en el mismo accidente. El otro quedó en estado de coma, perdió un ojo y murió a los 5 días. Yo llevaba esta cruz. Quedó manchada con mi propia sangre. Y el médico, aunque la cruz no tiene esta cruz, ¿no? Es de plata, pero no tiene un valor grande, llevó esta cruz y un rosario 3 horas. En aquel tiempo no había autopista, fue en un lugar que se llama La Fría para los venezolanos, y luego me las llevó a la ciudad de San Cristóbal, y evidentemente quedó manchada con mi propia sangre en los lugares que yo había tenido las heridas, la fractura de, del brazo, la fractura de costillas, etcétera, etcétera. Y tiene toda una historia para conmigo esta cruz. La beso varias veces al día, porque es la señal del cristiano. Y es hermosa, además, es muy sencilla. Debíamos llevar una cruz bendecida por un sacerdote. Tener una cruz también bendecida por un sacerdote, un diácono, un obispo en la casa, en un lugar de oración. Y recordar que la cruz de Cristo tiene poder. Es victoria. Se venció al demonio, se venció al pecado, se venció la muerte, se venció la enfermedad, se venció todo el mal. Una de las cosas que más ayuda a uno a convertirse es meditar al pie de la cruz. O también leer la Biblia en la pasión del Señor, donde Jesús sufrió tanto por nosotros, y luego unir nuestros sufrimientos ofreciéndolos a la cruz de Cristo, que tienen un poder muy grande para salvación de las almas, para que haya paz también en el mundo. Entonces, da como dolor, sufrimiento, que en la Semana Santa haya personas cristianas, creyentes, católicos, que se programen para ir a la playa, para ir a tomar aguardiente, para ir, qué sé yo, de farra. La iglesia nos invita el domingo de Ramos o de Palmas, que es como el pórtico de entrada a la Semana Santa, a participar en la misa solemne, si es posible, donde se bendicen las palmas. Y luego, durante toda la semana, hay una riqueza muy grande de la palabra de Dios. Aunque no es fiesta de precepto, el Triduo Pascual es sumamente importante. El Triduo Pascual empieza el jueves en la noche, digamos cuando se pone el sol, del jueves en la noche hasta el viernes, primer día, del viernes al sábado, el segundo día, y del sábado al domingo, el tercer día. Y si toca 4 pedacitos de 4 días, pero se llama Triduo Pascual, en los cuales se adora a Jesús en la Eucaristía el Jueves Santo. El signo luego del Viernes Santo es la cruz, que se venera, se besa la cruz, ¿verdad? Porque en ella murió Jesús para salvarnos. Y luego el domingo
que ya empieza la fiesta, la solemnidad en la vigilia pascual, el sábado santo, ya en la noche, pues se celebra la resurrección de Jesucristo. Es un misterio en tres, digamos en 4 días, pero en un triduo. La fiesta más grande del año es la Pascua. Se llama Solemnidad de Solemnidades, que se puede ir en la vigilia pascual del sábado o el domingo. Entonces, no me digan ahora que no se puede programar la fiesta de Pascua. Ah, porque va a la playa. Pues vete otro día. Ve cómo te programas. O va a ser sábado en la noche o va a ser domingo en la tarde. No puedes dejar la solemnidad del domingo de resurrección. Y cómo dejar el misterio de la cruz el Viernes Santo, en que se lee la pasión del Señor, se besa la cruz de Cristo, se venera, se recibe la comunión. No hay misa el Viernes Santo en ninguna parte del mundo. Hay una celebración de la palabra, pero no es misa, no se consagra, pero sí está la cruz de Cristo. Y entonces es la señal del cristiano, por el gran amor que el Señor nos demostró, por la victoria y también porque nosotros le ofrecemos al Señor nuestras cruces, cualquier sufrimiento que nos venga, un dolor en el cuerpo, un problema económico, una situación familiar, la muerte de un ser querido, ofrecerle a Dios, unidos a la cruz de Cristo, a las llagas de Cristo, a la sangre de Cristo, en ese monte Calvario. Es algo que es realmente muy santificador, muy hermoso, de mucha conversión, meditar en la cruz de Cristo. Ya que la Virgen nos ha invitado en las 5 piedritas que dijo el Padre Lloso a leer todos los días la Biblia, yo le invito ahora a la semana que viene, esta Semana Santa, tomar uno de los evangelistas y meditar un pedacito de la pasión del Señor. En sí, la Iglesia nos coloca toda la pasión el Domingo de Ramos y también el Viernes Santo, ¿verdad? Como parte de la celebración. Y entre semana, una gran riqueza también de ese misterio de la cruz de Cristo. Si usted está pasando por un momento de cruz, no dude del amor de Dios. Ofrezca ese sufrimiento. Será salvífico. A lo mejor se salva un alma, o su familia, o usted mismo, porque la cruz tiene un poder muy grande. Por eso oremos al pie de la cruz. Yo les deseo una feliz Semana Mayor, Semana Santa, desde el domingo de Ramos hasta el siguiente domingo, solemnidades, solemnidades, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros para poder escuchar esta conferencia. Le agradezco muchísimo a quienes nos la hacen posible, en este caso María Eugenia García, que la está grabando esta conferencia, y luego Clivia, que la va a mandar por las redes. Yo le bendigo con mucho cariño. Les aseguro que les voy a encomendar en la Santa Misa y en las oraciones que haré todos estos días. Si Dios quiere, estaré el Viernes Santo con el Papa Francisco en el Vía Crucis, en el Coliseo, y el domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro, celebrando la solemnidad de la resurrección de Jesucristo. Allí les encomendaré, y también estos días que me toca estar todavía en Medjugorje. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. No dejen de orar por los sacerdotes y por la paz del mundo y los que no han experimentado todavía el amor de Dios. Que la pasen bien. Chao a todos. Muchas gracias, Padre Inocencio Llamas, en nombre de todos los que escuchamos todos los sábados la formación que nos comparte a través de las redes sociales de la Fundación Centro Medjugorje.
Muchísimas gracias. Hermanos, hagamos viral esta formación como un medio eficaz de evangelización. La verdad es que este es un esfuerzo en conjunto, como decía el padre Inocencio, y que vale la pena porque detrás de todo está siempre la Virgen María que nos impulsa y nos pide que estemos con ella al pie de la cruz. Y en especial me encantó, padre, el hecho de que nos recordara lo importante de lo que es el valor de la cruz del día a día. A veces en lo ordinario están las cruces y cuando las sobrellevamos con amor, con alegría y con especialmente con ofrecimiento, pueden ser medios de salvación para nosotros, para nuestros familiares, y la verdad es que eso cambia completamente el esquema del mundo, ¿verdad? Que siempre está al lado de lo que es el confort, de negar lo que sea de sufrimiento. Así que muchísimas gracias, Padre. Recordemos también que este Viernes Santo inicia la novena a Jesús de la Divina Misericordia. Así Así que es. también es que esta es una gran fiesta que sigue después del domingo de Pascua, el siguiente domingo que es a Jesús de la Divina Misericordia. Padre, como todos los sábados, le agradecemos inmensamente ese esfuerzo que usted hace de transmitir desde donde se encuentre y a horas inimaginables. Ahorita ya en Medjugorje son casi la pasada la medianoche, así que le agradecemos su entrega, Padre, y siempre lo encomendamos a nuestras oraciones. Gracias. Vamos a cambiar probablemente el horario porque queremos respetar la programación que hay en la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugorje. Nos lo pidieron varias personas porque correspondía cuando lo hacíamos en ese momento, a esa hora. Entonces van a tener dentro de poco tiempo ya el momento oportuno, escogiendo un nuevo horario para la conferencia. Gracias, María Eugenia. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Oraré por ustedes, oren también ustedes por mí. Listo. Dios les acompañe.